Fui al club con un revelador vestido rojo, pero cuando volví a casa, mi marido preparó la venganza. Hola Reddit, es la primera vez que posteo. Nunca pensé que sería de las que airean sus trapos sucios online, pero aquí estoy. Necesito desahogarme y quizá algunos de vosotros os sintáis identificados. Permítanme empezar diciendo que siempre he sido una firme defensora del feminismo. Creo en los derechos de la mujer y en la igualdad, pero también creo en vivir mi vida a mi manera. Mi marido Eric siempre me ha apoyado, al menos eso pensaba yo hasta hace poco. Me llamo Ana y mi marido se llama Eric. Yo tengo 26 años y Eric 27. Eric y yo llevamos casados 5 años. Nos conocimos en la universidad y congeniamos al instante. Él siempre ha sido el tipo constante y comprensivo, mientras que yo he sido la que ha empujado los límites. Siempre nos ha ido muy bien, al menos al principio. Eric me comprendía totalmente, me apoyaba. Era increíble y romántico, y yo pensaba que las cosas entre nosotros eran geniales. Las cosas entre nosotros eran como una máquina bien engrasada, ¿sabes? Teníamos este acuerdo desde el principio. Yo me encargaría de la casa y él de las cuentas y el trabajo. Fue un trato que hicimos antes de casarnos y sinceramente me pareció bien. Él era el hombre y pensé, ¿por qué no dejar que tomara las riendas? Además, me dio tiempo y espacio para dedicarme a mis propias pasiones y búsquedas, especialmente en lo que se refiere a temas feministas. A pesar de que no me gustaba nada hacer las tareas domésticas y ocuparme de la casa, lo asumí porque lo prefería a tener un trabajo. Me esforzaba al máximo, aunque la mayoría de las veces sabía que hacía lo mínimo. Por suerte, mi marido era un encanto y no le importaba cuánto trabajara en casa. Siempre venía a casa y me ayudaba con lo que no había podido hacer. Era muy comprensivo con mis creencias y todo lo demás, y también era súper romántico. Le encantaba cuidarme y siempre era el más generoso en nuestra relación. Supongo que por eso me acostumbré tanto a él y creí que nunca me dejaría y que siempre sería él quien pondría todo el esfuerzo. Sinceramente, ahora que lo pienso, me doy cuenta de que di por sentado a mi marido. Le falté al respeto y también utilicé mis creencias feministas únicamente cuando me beneficiaban. Aunque mi marido era espontáneo, romántico e increíble para mí, yo seguía pensando que era bastante aburrido. Era una persona hogareña y no un juerguista como yo. A mí me encantaba la vida nocturna, mientras que Eric prefería las noches tranquilas en casa con un buen libro o una película. Nuestras diferencias de estilo de vida empezaron a crear una brecha entre nosotros, pero yo estaba demasiado absorta en mi propio mundo para darme cuenta de lo mucho que le estaba afectando. Me encantaba la vida nocturna, me encantaba emborracharme, salir de fiesta con mis amigos y bailar hasta que me dolían los pies. Era una liberación para mí, un escape de la rutina de la vida diaria. Odiaba que Eric no fuera así. No le gustaba la música alta, las multitudes ni el ambiente desenfrenado de las discotecas. Yo creía que todo lo que ocurría en una fiesta o en un club era lícito. Era mi forma de afirmar mi independencia y vivir la vida a mi manera. Eric solía quedarse en casa mientras yo salía con mis amigos. Sentía que me estaba reprimiendo, así que salía, bebía demasiado y me soltaba. Me convencía a mí misma de que todo era una diversión inofensiva, que me estaba desahogando y que no había nada malo en ello. Mis amigos siempre me animaban. Me decían que merecía divertirme y disfrutar de la vida. Me animaban cuando bailaba con desconocidos y flirteaba con chicos que me prestaban atención. Empecé a resentirme con Eric por no querer acompañarme. Pensaba que no era razonable, que era aburrido y demasiado cauto. Empecé a verle
como alguien que no me entendía a mí ni a mi necesidad de emociones. Me sentía justificada para hacer lo que me diera la gana porque, en mi opinión, estaba viviendo mi verdad y disfrutando de mi libertad. Lo que no sabía era que mi comportamiento estaba abriendo una brecha entre nosotros. Eric nunca se quejaba de que saliera, pero podía ver el dolor en sus ojos cuando llegaba tarde a casa, oliendo a alcohol y cubierta de purpurina. Intentaba hablar conmigo para expresarme su preocupación, pero yo lo rechazaba, diciéndole que estaba exagerando y siendo controladora. Me negaba a ver cómo mis acciones le estaban afectando a él y a nuestro matrimonio. Otra cosa que me molestaba era que creía que cuando mi marido no estaba de acuerdo con lo que yo decía o quería, era un misógino o odiaba el feminismo. Siempre utilizaba eso para atacarle, derribarle y asfixiarle. Si Eric me sugería que me tomara las fiestas con más calma o que pasáramos más tiempo juntos, le acusaba de intentar controlarme. Utilizaría términos como misógino y antifeminista para acallarle y hacerle sentir culpable por tener una opinión. Utilicé mis creencias como arma para justificar mis acciones y silenciar cualquier discrepancia de Eric. Era mi forma de mantener el control y evitar cualquier responsabilidad real por mi comportamiento. Nunca me paré a pensar que tal vez tuviera motivos de preocupación válidos o que se sintiera realmente herido por mis acciones. Estaba demasiado ocupada defendiendo mi derecho a hacer lo que quisiera, para ver lo tóxica y manipuladora que me había vuelto. Estaba tan metida en mi propio mundo que no vi las grietas que se estaban formando en nuestra relación. Estaba demasiado ocupada persiguiendo la emoción de la noche para darme cuenta de que el amor y la confianza que una vez tuvimos se estaban desvaneciendo. Y entonces, una noche, todo cambió. Esa noche, mis amigos me habían invitado a salir al club. Me apetecía mucho ir, así que incluso tuve que cancelar mi cita con Eric para ir con ellos. Él se sorprendió y protestó, recordándome lo mucho que le había gustado que estuviéramos juntos. Pero yo le hice callar, acusándole de misógino por no querer que pasara tiempo con mis amigas. Le acusé de intentar controlarme a mí y a mis decisiones. Eric, que no quería agravar la situación, lo dejó estar a regañadientes. Sin embargo, cuando vio que llevaba un vestido rojo muy revelador, volvió a protestar. Le pareció demasiado provocativo y me sugirió que me pusiera algo más modesto. Su preocupación era sincera, pero yo lo tomé como otro intento de controlarme. Me enfureció que quisiera que me cambiara y lo vi como una clara maniobra misógina y de poder. No quería que me controlaran y no iba a dejar que me dictara lo que podía o no podía ponerme. Empecé a discutir con él, insistiendo en que el vestido no era demasiado revelador. Me mantuve firme, aunque en retrospectiva me di cuenta de que el vestido era demasiado para una noche de fiesta. Dejaba poco a la imaginación y llamaba mucho la atención, lo que ahora entiendo que era inapropiado para una mujer casada. Pero en aquel momento, lo único que veía era su intento de controlarme, y no iba a permitirlo. Le dije a Eric que no iba a cambiar y que su petición era muy misógina. Le acusé de intentar controlar mi vida, haciéndole sentir culpable por expresar simplemente su preocupación. Nuestra discusión se intensificó y ambos levantamos la voz. Eric intentó razonar conmigo, pero yo era demasiado terca y estaba demasiado enfadada para escucharle. Estaba decidida a llevar lo que quería y no iba a dejar que me hiciera cambiar de opinión. Mis amigos llegaron a recogerme durante nuestra acalorada discusión. Tocaron el claxon, indicándome que saliera. Sin decir nada más a Eric, cogí el bolso y salí de casa a toda prisa, dejándole allí plantado. Parecía derrotado y preocupado.
Subí al coche con mis amigos. Sentí una mezcla de triunfo y rabia. Había ganado la discusión, pero ¿a qué precio? Me daba igual. En ese momento, lo único que quería era pasarlo bien y olvidarme de la pelea. Mientras nos alejábamos, miré hacia la casa y vi a Eric de pie junto a la puerta, viéndome marchar. Tenía una expresión de tristeza y resignación en el rostro que ignoré. Me convencí de que tenía razón, de que era él quien tenía el problema, no yo. No sabía que esa noche lo cambiaría todo. Cuando volví a casa, mi marido no estaba. Le llamé varias veces, pero no contestaba. Incluso le envié un mensaje, pero no contestó. Con una mezcla de frustración y preocupación, decidí irme a la cama, con la esperanza de que volviera pronto y pudiéramos arreglar las cosas. A la mañana siguiente, Eric estaba de vuelta. Sin embargo, estaba inusualmente callado y distante conmigo. Me sorprendió, porque normalmente lo que había pasado la noche anterior no le afectaba hasta el día siguiente. Siempre me había apoyado, casi hasta la exageración, y en general estaba de acuerdo con lo que yo quería hacer. Pero esta vez algo era diferente. Se dedicó a hacer las tareas, manteniendo una actitud fría y distante. Intuía que algo iba muy mal. Entonces, de repente, me dijo que íbamos a renovar el contrato. Me quedé estupefacta porque habíamos planeado buscar casa pronto. El contrato terminaba a finales de año y ya habíamos hablado de no renovarlo. Ahora, de repente, quería prorrogarlo. Me quedé estupefacta y le pedí explicaciones. Eric me dijo que había surgido algo y que tendríamos que posponer nuestros planes de comprar una casa. Fue impreciso y se negó a darme más detalles, por mucho que le interrogara. Intenté sacarle la información a la fuerza, pero se quedó callado, frustrado y confuso. Al final me rendí, esperando que se abriera más tarde. Entonces soltó otra bomba. Me dijo que tendría que buscarme un trabajo. Me sorprendió y le pregunté por qué. Eric me explicó con calma que si quería ser feminista e independiente, tenía que buscarme un trabajo de verdad y contribuir a la familia. Me dijo que estaba abusando del feminismo y que mi comportamiento de la noche anterior había sido totalmente irrespetuoso y fuera de lugar. Continuó diciendo que ya no pagaría todas las facturas él solo. A partir de ahora, nos lo repartiríamos todo al 50%, incluidas las tareas domésticas. Quería dejar claro, muy claro, que no iba a tolerar que le siguieran dando por sentado. Me quedé atónita por su repentina asertividad. Este no era el Eric que yo conocía. Siempre había sido tan complaciente, tan dispuesto a apoyarme en todo lo que hacía. Pero ahora se mantenía firme y estaba claro que hablaba en serio. Sus palabras calaron hondo y me di cuenta de que le había presionado demasiado. Sentía una mezcla de culpa, rabia y confusión y no sabía qué decir. Siempre me había enorgullecido de ser fuerte, firme e independiente, pero ahora me llamaban la atención por mi hipocresía. El ultimátum de Eric me obligó a confrontar mi propio comportamiento y la forma en que lo había estado tratando, y no estaba segura de cómo manejarlo. Me quedé allí sentada intentando procesarlo todo mientras Eric seguía con sus tareas. Su expresión era ilegible. Sentí una mezcla de rabia y confusión. ¿Cómo podía esperar que renunciara a mi libertad e independencia? ¿Cómo no se daba cuenta de que solo estaba expresándome y divirtiéndome? Estaba resentida con él por no entenderme, por no apoyarme como solía hacerlo. Empecé a verle como alguien que intentaba controlarme, cortarme las alas. No lo veía como una llamada de atención o una oportunidad para hacer las cosas bien. En cambio, lo veía como un castigo por ser yo misma, por ser una feminista que se negaba a ajustarse a sus expectativas.
Empecé a buscar trabajo a regañadientes, pero cada solicitud me parecía una traición a lo que yo era. Conseguí un trabajo en un restaurante gracias a uno de los contactos de Eric, pero lo odiaba. Me sentía superior al personal. Pensaba que estaban por debajo de mí. Era grosera y despectiva, y ahora sé que estaba equivocada. Culpaba a Eric de todo, convencida de que me castigaba por ser feminista. No podía ver que estaba intentando salvar nuestra relación, hacernos iguales en todos los sentidos. Estaba cegada por mi propia terquedad y arrogancia, y me costó caro. Ojalá pudiera decir que aprendí de mis errores, que vi el valor de trabajar y contribuir a nuestro hogar, pero no fue así. Seguí resentida con Eric, creyendo que él era el culpable. No me di cuenta hasta mucho más tarde de lo equivocada que estaba, y para entonces ya era demasiado tarde. A medida que pasaba el tiempo, mi resentimiento hacia Eric crecía. Veía cada petición suya como un intento de controlarme. Cuando me pedía que le ayudara con las tareas domésticas, lo veía como un intento de ponerme en mi sitio. Cuando me sugería que ahorrásemos dinero, lo veía como una restricción de mi libertad. Nuestras discusiones empezaron a ser más frecuentes e intensas. Yo arremetía contra él, acusándole de misógino e hipócrita. No me daba cuenta de que solo intentaba crear una relación justa en la que ambos contribuyéramos por igual y respetáramos las opiniones del otro. Incluso cuando Eric intentaba hablar conmigo con calma y explicarme su punto de vista, yo le cerraba la boca, no quería escucharlo. Estaba demasiado enfrascada en mi propia ira y resentimiento como para ver el daño que estaba causando a nuestra relación. Ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta de lo tóxica que era mi mentalidad. Estaba tan centrada en tener razón y defender mis creencias feministas que me olvidé de lo más importante, nuestro amor y nuestra relación de pareja. Pero en aquel momento no podía ver más allá de mi propio ego. Seguí resentida con Eric, convencida de que él era el culpable. No fue hasta mucho después cuando comprendí el verdadero significado de la igualdad en una relación, y para entonces ya era demasiado tarde para salvar lo que teníamos. Empecé a buscar la validación y la atención que no recibía de él fuera de casa. Me convencí a mí misma de que era una diversión inofensiva, pero en el fondo sabía que era una forma de exteriorizar mi frustración y mi resentimiento hacia él. Con el tiempo, mi comportamiento se volvió cada vez más irrespetuoso hacia mi marido. Hacía comentarios sarcásticos, le ignoraba e incluso le menospreciaba delante de nuestros amigos. Tenía la sensación de poder hacerle daño con mis palabras y mis acciones, pero al mismo tiempo, en el fondo, sabía que solo me estaba haciendo daño a mí misma en nuestra relación. Nunca le conté lo del flirteo y el baile porque sabía que le haría mucho daño. Justificaba mis actos diciéndome a mí misma que era mejor que él no lo supiera, pero en realidad tenía demasiado miedo de afrontar las consecuencias de mis actos. No quería enfrentarme a la verdad de hasta qué punto había dejado que nuestra relación se deteriorara. Así que continué resintiéndome sutilmente con mi marido y causando problemas en nuestro matrimonio, aunque sabía que me había equivocado. Lo que lo empeoró aún más fue el hecho de que mis amigos no se molestaron en venir a verme durante esta época tan dura. En lugar de eso, una de ellas fue a mis espaldas y le contó a mi marido que había coqueteado y bailado con otros chicos. Fue como un puñetazo en el estómago. No podía creer que alguien en quien confiaba me traicionara de esa manera. Me hizo cuestionarme todo, desde mis amistades hasta mis propias acciones. Mi marido se enfrentó a mí. A sus ojos, eso no era aceptable. Eso era engañar. Y fue como la gota que colmó el vaso. Me echó cuando me preguntó al respecto. Al principio
lo negué todo. Me negué a asumir la responsabilidad de mis actos y le culpé a él por no satisfacer mis necesidades, aunque en el fondo sabía que la culpable era yo por permitir que nuestra relación llegara a ese punto. Me dijo que quería divorciarse y que llevaba tiempo pensándolo y que enterarse de esto no había hecho más que reforzar lo que sentía. Después de que mi marido me echara, me sentí perdida y herida. Abandonar nuestro hogar fue una llamada de atención para mí. Tuve que afrontar las consecuencias de mi comportamiento y mirarme a mí misma. Volver a casa de mis padres después de que mi marido me echara fue duro. Pude ver la decepción en sus ojos cuando me dejaron entrar a regañadientes. Fue un duro recordatorio de las consecuencias de mis actos y del dolor que había causado no solo a mi marido, sino también a mis seres queridos. Su desaprobación fue muy dolorosa y eso se sumó a la ya abrumadora vergüenza y arrepentimiento que sentía. Sabía que les había defraudado y me costaba aceptarlo. Me sentía como si hubiera tocado fondo sin nadie a quien acudir en busca de apoyo. Ni siquiera sé por qué estoy contando mi situación, pero supongo que estoy pidiendo ayuda. Espero que me orienten en estos momentos de confusión. Me siento perdida. Ni siquiera sé por dónde empezar para rehacer mi vida. Actualización Hey Reddit. No esperaba este tipo de respuesta. Tengo un montón de odio, pero también un montón de comentarios útiles para responder a algunas preguntas. En primer lugar, mi marido está decidido a divorciarse de mí y se ha negado a ceder sin importar lo que mis padres y yo hemos dicho. Dice que le he faltado al respeto demasiado, en él también le he engañado. Dijo que nunca me perdonaría y que dejara de molestar. Así que sí, supongo que ya está hecho. Me lo merezco. Supongo. Sigo en casa de mis padres. Y sí, me despidieron del trabajo. Fui grosera, nunca hice nada y fui francamente horrible. La única razón por la que no me despidieron hace tiempo fue porque mi marido conocía al dueño del restaurante. Pero en cuanto me echó, también hizo que me despidieran. Así que eso se acabó. Y no, nunca me acosté con nadie. Deja de preguntarme eso. Reddit. Y he estado pensando mucho sobre lo que pasó y me di cuenta de que cometí muchos errores. Fui irrespetuosa con mi marido y lo di por sentado. También fui perezosa y no contribuí a nuestra relación ni a nuestro hogar. No estoy orgullosa de la persona que fui, pero estoy intentando cambiar. Voy a terapia y estoy trabajando para ser mejor persona. Sé que va a llevar tiempo, pero me comprometo a hacer las cosas bien. No sé si mi marido me perdonará algún día, pero espero que lo haga. Le quiero y quiero pasar el resto de mi vida con él. No voy a renunciar a mí misma ni a mi matrimonio. Sé que puedo cambiar y voy a demostrárselo a todo el mundo. Gracias por leer Actualización Hey Reddit. Estoy escribiendo para dar una actualización de mi situación. Como ustedes saben, he estado pasando por muchas cosas últimamente. Mi matrimonio se acaba y he tenido que cortar el contacto con mis amigos. Los comentarios e incluso los mensajes directos han sido muy horribles. Supongo que debería habérmelo esperado, pero aún así me duele responder a una pregunta habitual. Sí, corté con mis amigos. Tuve que hacerlo. Arruinaron mi matrimonio. Yo tuve algo que ver, pero ellos también. Intentaron ponerse en contacto conmigo, pero les ignoré y les bloqueé poco después. Las cosas han ido bastante lentas durante un tiempo. He estado buscando trabajo, pero no he encontrado nada. Intento mantener una actitud positiva, pero es difícil. Me pongo al día porque todos me lo estáis pidiendo. El divorcio está en marcha, así que probablemente lo actualizaré después. Sé que es mucho para asimilar. Agradezco vuestro apoyo, por pequeño que sea. Actualización Hey Reddit. Soy yo otra vez con una actualización de mi situación.
Prometí manteneros informados después de que el divorcio finalizara, y aquí estoy. Por desgracia, el proceso de divorcio no fue tan bien como esperaba. A pesar de tener finanzas separadas y ninguna deuda conjunta, no recibí ninguna pensión alimenticia o propiedad de mi ex cónyuge. No teníamos hijos, así que la manutención no fue un problema. El divorcio se resolvió con bastante rapidez, pero no quedé completamente satisfecha con el resultado. Sin embargo, entiendo que no tengo más remedio que aceptar la decisión. Mis padres también estaban decepcionados, pero todos estamos de acuerdo en que seguir luchando sería una pérdida de dinero. La búsqueda de empleo ha sido un gran reto. Mi cartera es débil y me cuesta encontrar empleo. Esto ha tensado la relación con mis padres, que me han insinuado que tengo que empezar a pagar el alquiler. Entiendo su frustración, pero de momento no tengo ingresos para hacerlo. El resentimiento y la falta de respeto que albergaba hacia mi marido se enconaron y crecieron con el tiempo, y envenenaron nuestra relación desde dentro. Cada palabra dura que decía enfadada, cada mirada de desprecio solo empeoraba las cosas entre nosotros. No podía ver más allá de mi propio dolor y rabia para entender realmente lo que nos estaba pasando. Nuestros muros se levantaron. La comunicación se rompió. Dejamos de escucharnos, de intentar comprender las perspectivas del otro. En lugar de resolver nuestros problemas juntos, dejamos que nos distanciaran aún más. Di por sentado lo que teníamos. No vi el valor de la persona que estaba a mi lado. En las buenas y en las malas, dejé que mi orgullo, mi ego y mi egoísmo dictaran mis actos, sin pensar nunca en las consecuencias de mis palabras y mis acciones. Y al final, me costó el amor de mi vida. Ahora, mirando hacia atrás con pesar y tristeza, veo claramente los errores que cometí. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de volver atrás y hacer las cosas de otra manera, de mostrar a mi marido el amor y el respeto que se merecía. Pero ya es demasiado tarde. A quien lea esto, que aprenda de mis errores. No dejéis que el resentimiento y la falta de respeto envenenen vuestra relación. Comunícate abierta y honestamente con amor y compasión. Aprecia a la persona que amas y nunca la des por sentada, porque cuando se vaya, solo te quedará el arrepentimiento. Las cosas parecen sombrías en este momento, pero intento ser positiva. Agradezco el apoyo de mi familia y mis amigos, y sé que al final encontraré un trabajo y me recuperaré. No me doy por vencida y estoy decidida a rehacer mi vida.